La noche se cernía sobre el pueblo como un manto pesado. Era un lugar que había olvidado lo que significaba la luz. Las sombras danzaban entre los árboles y el silencio era tan denso que podía escucharse el latido de mi corazón. Yo era un cazador de vampiros, un solitario forjado en el fuego de la desesperación. Cada vez que salía al campo, la adrenalina me empujaba a desafiar lo desconocido. Pero esta noche una inquietud me recorría el cuerpo. Había llegado a un antiguo pueblo, conocido por sus leyendas sobre criaturas que se alimentaban de la vida de los vivos. El aire olía a humedad y a hojas marchitas, y las casas estaban tan desgastadas que parecían encorvarse bajo el peso del tiempo. Los habitantes, con miradas vacías, me habían advertido que no saliera al anochecer. Los vampiros cazan en la oscuridad, habían dicho en voz baja, como si pronunciar su nombre atrajera su atención. Con mi espada de plata y un collar de ajo colgado del cuello, me adentré en el bosque, impulsado por un impulso que no podía explicar. El viento ululaba entre los árboles y de pronto un grito desgarrador resonó en la distancia. La curiosidad me llevó a seguir el sonido, un eco que se desvanecía en la bruma. Cada paso que daba parecía resonar como un tambor, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Al llegar a un claro, vi la silueta de una figura erguida. Era una mujer con cabellos largos y oscuros que parecían fluir como el agua. Su piel, pálida y luminosa, contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Al acercarme, sentí una atracción inexplicable, como si una fuerza me obligara a acercarme más. Pero entonces su mirada se posó sobre mí. Sus ojos eran pozos sin fondo y en ellos no había nada humano. ¿Por qué has venido, cazador?, preguntó con una voz suave, casi hipnótica. Mis instintos gritaban que debía huir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Qué buscas en la oscuridad? Vengo a acabar contigo, logré articular, aunque mi voz temblaba. La figura sonrió y un escalofrío recorrió mi espalda. Su risa resonó en el aire, como un eco distante de locura. Acabar conmigo, dices. Pero, ¿qué es lo que realmente temes? ¿A mí o a lo que te has convertido? Sin poder responder, sentí que el aire se volvía más denso, como si las sombras cobraran vida a mi alrededor. De repente, la mujer desapareció y en su lugar vi a un grupo de sombras deslizándose entre los árboles. Eran figuras borrosas, con formas humanas, que parecían arrastrarse hacia mí. Mi corazón se aceleró y retrocedí, pero no había camino de regreso. Las sombras se acercaban, hablando en un idioma antiguo que apenas podía comprender. Mi instinto de supervivencia se encendió. Desenfundé mi espada y con una mano temblorosa la levanté frente a mí. Los rostros en las sombras se distorsionaban, adoptando formas grotescas que desafiaban toda lógica. Sus ojos, como agujeros negros, me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. ¿De verdad crees que puedes matarnos?, una de las sombras habló, su voz resonando como un eco en el vacío. La oscuridad parecía tragarse mi aliento y el miedo me paralizaba, pero recordé mis años de entrenamiento, la razón por la que había llegado hasta aquí. No podía dejar que el terror me consumiera. Atacando al azar, hice un movimiento con mi espada, pero al atravesar la figura, sentí un frío intenso que me heló el alma. No había sangre, ni gritos, solo una risa burlona que llenó el aire. «Ineficaz», exclamó otra sombra, acercándose más. «Tus armas son inútiles contra lo que no puedes comprender». Comencé a retroceder, buscando una salida, pero las sombras se multiplicaban, transformándose en un torbellino de formas indistintas. Me di cuenta de que estaba atrapado en su juego. El bosque, que antes parecía familiar, se había convertido en un laberinto que cambiaba con cada paso.
Las sombras se movían a su antojo, llevándome hacia el centro de su oscuro territorio. Un golpe en mi mente. Recordé las historias que contaban los ancianos del pueblo sobre el vínculo entre los vampiros y la noche. No solo son criaturas de carne, sino también de sombra y deseo. Murmuré para mí mismo. Mi instinto me decía que debía encontrar el corazón de esa oscuridad, el lugar donde la fuerza de la sombra se unía. Con un grito que resonó como un desafío, dejé caer la espada y empecé a correr, confiando en mi instinto. Sentí el roce de las sombras a mi alrededor, como manos gélidas tratando de atrapar mi cuerpo. Corría sin rumbo, pero sabía que debía encontrar la figura de la mujer, la única que parecía tener un poder real. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso y la niebla se espesaba. Cada árbol parecía gritar en agonía. Fue entonces cuando tropecé y caí al suelo. La tierra húmeda se adhirió a mi piel. Miré hacia arriba y allí, de pie entre las sombras, estaba ella. La mujer, con su sonrisa enigmática, me miraba fijamente. «¿Ahora entiendes?», dijo, acercándose lentamente. «No se trata de cazar, sino de ser cazado». Su voz me envolvió y por un instante el tiempo se detuvo. Atrapado entre el miedo y la fascinación, no sabía si debía huir o entregarme. La mujer se acercó más y en su mirada vi una profundidad que jamás había imaginado. ¿Por qué luchas contra lo inevitable? El miedo es solo una sombra de lo que realmente eres. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, pero en sus ojos encontré un destello de algo más, un atisbo de comprensión. «No soy como tú», respondí, sintiendo la rabia acumularse en mi pecho. «Soy un cazador, mi deber es erradicarte». Pero, en lo más profundo de mi ser, comenzaba a cuestionar mi misión. ¿Era realmente un cazador o simplemente un fugitivo de mis propios demonios? Ella sonrió y un aire de calma se apoderó del claro. El verdadero terror no es lo que ves, sino lo que llevas dentro. La caza es un espejo. Si matas a un vampiro, solo te matas a ti mismo. Cada palabra resonaba en mi mente, cada frase me empujaba a un abismo de confusión. Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, decidí enfrentar la verdad. Si era un cazador, debía entender qué significaba ser uno. «¿Qué es lo que realmente buscas?», pregunté, mi voz temblando con el peso de mis dudas. «Busco liberar a aquellos que están atrapados en el ciclo de la oscuridad. Y tú, cazador, también estás atrapado, luchando contra algo que no comprendes». Su mirada era penetrante y sentí que cada palabra desgarraba las cadenas que me ataban a un propósito que ya no me pertenecía. En ese momento, las sombras comenzaron a retirarse, como si la verdad estuviera despojando su poder. La mujer dio un paso adelante y extendió su mano. «Ven, acepta lo que eres. Juntos podemos romper el ciclo». El temor se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez era diferente. No era solo miedo, era la comprensión de que quizás yo también era parte de esa oscuridad. Miré la espada tirada a un lado, el símbolo de mi lucha, y entendí que debía elegir: seguir luchando contra un enemigo que en el fondo era un reflejo de mí mismo, o dar un paso hacia lo desconocido. La noche se llenó de un silencio profundo mientras tomé una decisión. Con un profundo aliento, extendí mi mano hacia ella, sintiendo el frío de la oscuridad fluir a través de mí. Pero en el último instante me detuve. La lucha aún ardía en mi interior. «No puedo unirme a ti», dije con firmeza, eligiendo la lucha por encima de la rendición. «Todavía hay vampiros que cazar». La mujer retrocedió y la expresión en su rostro cambió, mezclando sorpresa y respeto. «Entonces, sigue tu camino, cazador. La oscuridad siempre te estará esperando». Con mi espada en mano,
Giré y dejé atrás el claro, sintiendo que la noche me llamaba a nuevas aventuras. Mis instintos me guiaban hacia el próximo encuentro, hacia las sombras que aún acechaban en el mundo. La lucha no había terminado, y sabía que seguiría buscando más vampiros para derrotarlos. Mis aventuras apenas comienzan, murmuré para mí mismo mientras me adentraba en la oscuridad. Estén atentos, pues la historia de un cazador nunca termina.